Muchísimas gracias por dejarnos entrar un día más en todos los hogares de Tenerife. Un saludo a La Palma y, cómo no, a mi maravillosa isla de Gran Canaria, porque empezamos una nueva edición del Cuarto Poder. Ya saben que los martes toca tertulia de actualidad y hay que ver cómo viene la actualidad. Hoy con nuestros contertulias, como siempre, representados por las diferentes formaciones políticas, pero abriremos el programa de hoy conectando con la presidenta de la Asociación de Ganaderos de Asaga y, por supuesto, también en esta primera parte del programa hablaremos con el alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias por elegirnos. Esto es Ahora Televisión, la televisión de Tenerife, y esto es el Cuarto Poder. Como siempre les digo, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Bueno, y hoy también tengo que recomendarles el restaurante Etéreo by Pedro Nel, que además es una instalación que nos ofrece una variedad de productos, por supuesto, de una carta espectacular, que forma parte ya de la guía Repsol. Los mejores restaurantes de España también se encuentran representados en nuestra isla de Tenerife. Y es que el restaurante Etéreo by Pedronel se encuentra en la calle San Antonio, en el corazón de Tenerife, en Santa Cruz. Hoy es mi recomendación poder disfrutar de la maravillosa gastronomía que nos ofrece Restaurante Etéreo en Santa Cruz de Tenerife. Estamos muy pendientes de lo que ocurre con el tema del transporte y también con el tema de la agricultura y la ganadería. Y es que esas imágenes terribles de ver cómo se tiran litros de leche o cómo no llega el producto para nuestro sector primario nos tienen a todos con el corazón en vilo. Y es que muchos agricultores, especialmente los ganaderos, han dicho que si no llega ya, pues toda esa comida tendrán que sacrificar. ¿Cómo está afectando esto a Canarias? Hablamos ya con nuestra primera invitada. Ángela Delgado es la presidenta de Asaga, a la que saludamos de inmediato. Ángela Delgado, muy buenas noches, bienvenida al Cuarto Poder. Bueno, a ver si podemos tener ese retorno, no la escuchamos, a ver si podemos corregirlo de forma inmediata para poder hablar en perfectas condiciones con Ángela Delgado Díaz, como decimos, presidenta de Asaga Canarias. Los compañeros ahí están, la tenemos, me dicen que no, que espere un poquito, muy bien, porque hoy tendremos que hablarles en nuestra tertulia de actualidad del precio de la gasolina, como también Europa considera ya a España y Portugal como una isla energética donde se van a regular los precios y donde vamos a tener un respiro en el bolsillo de todos los españoles. Pero también tendremos que seguir analizando qué pasa con el transporte y qué pasa con la ganadería en esta noche. Pero también ha sido curioso las primarias en el Partido Socialista de La Palma. Atención a los palmeros porque también vamos a ocuparnos de eso hoy. 387 votos. ¿Qué puede pasar en esas primarias? ¿Quién será el secretario general? Pues se lo vamos a contar hoy. Pero también analizaremos lo que está sucediendo en Podemos Canarias, porque también tendremos que mirar tras haberse pasado precisamente a los diputados que no tienen partido
qué va a pasar con la diputada de la provincia de Las Palmas, Mary Pita, porque Podemos se quedan sin diputados canarios en el Congreso de los Diputados. Ahora sí me dicen los compañeros que tenemos a Ángela Delgado Díaz. Ángela Delgado, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, no sé si ahora me oye. Ahora perfectamente. Bueno, Ángela, hemos estado muy pendientes pues a lo que está sucediendo en el sector primario, cómo el sector está pasando uno de los momentos más complicados, y es que en gran parte del país se han quedado prácticamente sin comida para el ganado. No sé si estamos en la misma situación en Canarias y cómo puede estar afectando esto a nuestro sector primario. Bueno, en Canarias ahora mismo tenemos suministro más o menos, calculamos que un mes y algo sin problema, pero por la logística que se hace, aquí se importan barcos completos y recientemente pues había llegado un barco con materias primas, pues con aproximadamente 3 millones de kilos, y entonces lo que estaban faltando son los complementos para las raciones, es decir, cada especie tiene una fórmula de ración, un porcentaje de maíz, un porcentaje de soja, etcétera, etcétera. Y digamos que lo que estaban faltando eran complementos para esas raciones, por ejemplo, carbonato cálcico y alguna vitamina o algo que se les pone. Entonces, en ese aspecto, pues hoy incluso que estuve hablando con una de las fábricas que le faltaba carbonato cálcico, ya hoy habían tenido disponibilidad. Y en fin, pues de momento el suministro está garantizado. Parece que los muelles se están desatascando algo, con lo cual es posible que empiecen a fluir otra vez las materias primas sin problema. Pero más o menos ya digo, es por esa logística que aquí no es que vengan camiones todos los días, sino que realmente lo que traen las fábricas son barcos completos de suministro, y gracias a que hacía poco que había llegado ese barco, pues de momento lo que sí se está haciendo es racionando un poco a los ganaderos, es decir, no se les da todo lo que piden, porque pueden entonces acaparar, sino que se les va dando en función de lo que han ido consumiendo estos meses anteriores. Claro, pero me imagino que cuando veíamos la situación, cómo estaba afectando, y esas imágenes terribles que nos llegaban a través de la pequeña pantalla, se habrán encendido todas las alarmas. Sí, efectivamente, yo creo que la tendencia esa la tenemos todos, y más los ganaderos, que sabemos bueno, que viven de su ganado, pero adoran a sus animales y lo que intentan es que no le falle un solo kilo de ración diaria. Todos sabemos que es, yo diría que es lo más sacrificado, la ganadería. Los animales comen todos los días hay que atenderlos, y claro, si no se les atiende convenientemente, pues no ganan el peso que tienen que ganar o no dan la leche que tienen que dar, y entonces pues el ganadero pues se resiente en sus ingresos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta eso, que ahora mismo con los precios todavía no actualizados, porque los precios que tienen los ganaderos ahora mismo pues son los de hace un mes y algo, o sea, la última subida de esta guerra de Ucrania yo creo que no se ha trasladado todavía al precio que pagan ellos ahora mismo en Canarias. Claro, quiere decir que si estos precios, Ángela, no están actualizados, podríamos ver una subida próximamente, no sé si en cuestión de semanas o meses, si la situación no se regula. Efectivamente, la última subida que se ha visto con todo el tema de la guerra de Ucrania, yo creo que todavía esa subida no se ha trasladado. Esto no es una cuestión de hace un mes, no es una cuestión de la guerra de Ucrania. Venimos sufriendo subidas de insumos en ganadería, yo diría que va para los 2 años. En estos momentos, ¿cuáles serían las peticiones? En este momento, por lo más cercano que tenemos en cuanto a competencias, que sería el Gobierno de Canarias. ¿Peticiones en estos momentos que se estén realizando desde Asaga Canarias? Bueno, las peticiones más urgentes, diríamos, para resumir y no perdernos en muchísimas otras reivindicaciones que tenemos del sector ganadero, serían ahora mismo que se mantuviesen las ayudas COVID, que todos sabemos que terminan ahora en junio, pues que ya está buscando la consejería pagar una ayuda COVID, pero reeditar la ayuda, llámese ayuda COVID o llámese ayuda a guerra de Ucrania o llámese ayuda como la quieran llamar, pero sí que habría que editar una ayuda para paliar los costes de estas subidas que están teniendo, como el coste de la luz también, que están teniendo el sector de la ganadería, porque si no,
vamos a empezar a ver sacrificios silenciosos de ganado en los mataderos y desaparecer nuestros ganaderos. Y otra cosa que hemos reivindicado, aparte de las ayudas directas a los ganaderos, ha sido también que el REA no solo recupere los 100 euros por tonelada, que es digamos lo que se pagó este último trimestre del 2021, porque así lo pedimos, que se volviera a reeditar, porque anteriormente lo habían bajado a 92 euros la tonelada. No solo pedimos que vuelva a los 100 euros como habíamos pedido en su momento, sino que se suba su máximo exponente, que estamos calculando que pueden ser unos 120 y pico euros por tonelada. Es decir, actualizar lo que está costando el transporte y repercutirlo en el REA para que los ganaderos, para que podamos hacer ese descuento con esa ayuda al precio de venta de los cereales y los forrajes. Ayer hablábamos con los representantes de los transportistas, hoy hablamos con la representante de los ganaderos en Canarias. Hay una cosa para concluir que sí me gustaría que quede patente. Nunca habíamos valorado tanto el sector del transporte y tanto el sector ganadero como en esta ocasión. Basta que nos falte lo básico, lo esencial para seguir subsistiendo como sociedad, y es la alimentación, que tiene que pasar algo de esto para valorarlo en su justa medida. Efectivamente, el sector primario, agricultores y ganaderos, es un sector que siempre ha trabajado humildemente, silenciosamente, y no hemos sido nunca amigos de escándalos ni de nada, pero en los últimos meses, y yo diría que en los últimos años, desde la pandemia, desde que se destapa la pandemia, que no olvides que ya en aquellos momentos estábamos preparando una gran manifestación, se estaba manifestando toda España, y nosotros teníamos, creo que era para el 14 de marzo del 2020, convocada una gran manifestación en Canarias para quejarnos de los bajos precios de los productos agrarios. Y entonces, pues en aquel momento hubo que parar la manifestación porque había que atender todo lo que había pasado con el COVID y no podíamos parar de producir, pero volvemos a estar en las mismas circunstancias o peores que en 2020 porque han subido la electricidad, ha subido el gasoil, y en fin, y esta subida incesante de todos los insumos, dígase no solo los de los ganaderos, sino los de los agricultores también, dígase todo lo que son bandejas, fertilizantes, agua, electricidad, todo. Y entonces con estos precios, pues resulta que si ya en 2020 nos quejábamos de los costes que habían subido, imagínense ahora que han subido pues los transportes aproximadamente, en algunos casos un 100%, y pues todos los piensos hasta esa última subida habían subido un 60-70%, sin tener en cuenta esta última subida de la guerra de Ucrania. Ángela, o sea, esto es insostenible. Ángela Delgado Díaz, presidente de Asaga Canarias, muchísimas gracias por haber estado esta noche en la televisión de Tenerife. Gracias a ustedes por el interés por el sector. Buenas noches. Bueno, pues lo acaban de escuchar. Tenemos todavía comida para un mes vista, porque acaba de entrar, problemas de la logística, pero los precios aún no se han regulado y lo más lógico es que siga subiendo la cesta de la compra. Nos vamos a otro tema, a otro punto diametralmente opuesto, aunque tiene mucha relación porque nos nutrimos, en definitiva, de todo esto y sobre todo cuando hablamos de una ciudad turística. Hablamos de una de los principales municipios turísticos de Canarias, Destino Maduro, y al frente se encuentra el socialista Marco González Mesa, alcalde de Puerto La Cruz. Marco González, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un placer y mostrar toda la preocupación y la empatía con el sector, ¿no? Después de escuchar a Saga, que en algunos meses que trabajé en su delegación conozco muy bien todas sus reivindicaciones y todos los procesos por los que además los ganaderos canarios también pasan, ¿no? Estamos viviendo momentos complejos para todos, hemos pasado la crisis sanitaria y ahora se suman el resto de crisis que va viniendo, así que toda la empatía y todo el apoyo para que dentro de poco esas negociaciones les permita respirar aún más a un sector también básico para nosotros, ¿no? Con que en el Puerto de la Cruz vivamos del turismo, no tendríamos sino productos que dar a esos turistas que llegan a los hoteles si las cosas no se resuelven, ¿no? Además, hablando de la guerra de Ucrania, ya en su momento lo vimos con la crisis de la llegada de pateras, y en este caso Puerto de la Cruz vuelve a ser
una ciudad que acoge, el otro día estaba con nosotros la presidenta de Cruz Roja en Canarias y hablaba de 2 hoteles en el puerto de la Cruz que en estos momentos no sé si han llegado más, pero hablaba en torno a los 200 o 300 incluso personas que estaban aquí en el puerto de la Cruz de Ucrania. Sí, yo creo que esa bandera de la solidaridad que siempre ha acompañado a una ciudad como la del Puerto de la Cruz no es un eslogan, ni un lema, ni una intencionalidad, sino una auténtica realidad. En el Puerto de la Cruz, precisamente la misma compañía que ha podido negociar esta oportunidad con Cruz Roja para que Puerto de la Cruz vuelva a acoger a estas personas refugiadas de la guerra de Ucrania, ha sido la misma que abrió el primer hotel para los sanitarios que se abría con el COVID, ¿no? Después de haber abierto además hoteles en momentos de crisis migratorias y en el que Puerto de la Cruz volvió a abrir sus puertas, la mano de la ciudad, la solidaridad de nuestros vecinos y vecinas para atenderla, como hicimos con el primer hotel que abrimos para indigentes o tantos y tantas oportunidades que en momentos tan complicados como este, Puerto de la Cruz vuelve a ser de verdad un ejemplo. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, tenemos una mesa convocada y reuniones con Cruz Roja, que es la entidad que en algún momento pues asumió incluso con medios propios esta crisis. Uno desde la preocupación trasladaba tanto al Cabildo Insular de Tenerife, siempre con mucha empatía, y igual al Gobierno de Canarias, pero realmente teníamos la oportunidad como muy cerca de ayudar con la escolarización que tenemos niños y niñas ucranianos en nuestros centros escolares, con la creación de este servicio. Ahora me consta que son 600 plazas las que han podido, digamos que concertar con el Ministerio, que en el Puerto de la Cruz solo se van a alojar esas 200 plazas, que ha sido un reparto equitativo por el resto de la provincia, pero permítame que uno se sienta orgulloso de nuevo de las entidades sociales que prestan servicios, del sector empresarial y de la ciudadanía, porque otra vez más tuvimos hasta que frenar o que parar esas muestras de solidaridad, como ocurrió cuando el volcán de La Palma, que enseguida desde las AMPAs o los clubes deportivos todo el mundo quería ayudar, ¿no? Y eso, a quien tiene ahora la oportunidad de ser el representante de la ciudad, pues a mí solo me llena de orgullo, ¿no? De que Puerto de la Cruz, y con mayúsculas, es un pueblo solidario, ¿no? Llegamos al cero turístico en esta tierra. Los municipios turísticos realmente lo pasaron francamente mal, porque digamos que la caída de forma vertiginosa de visitantes cayó radicalmente. Y no solo fue organizar la salida de esa gente a sus países manteniendo algunos hoteles abiertos, sino después durante muchos meses ver cómo costaba mucho recuperar, arrancar de nuevo con una maquinaria que llevaba funcionando décadas y décadas y décadas. Yo me imagino que no se le desearía a ningún alcalde que tuviera que pasar por esto. Ir recuperando el turismo ha sido una tarea complicada, acudir a las ferias de todo tipo para que volvieran a confiar en este destino. Hablamos un año y pico después, ¿cómo están los números en estos momentos en el Puerto de la Cruz? Bien, yo siempre digo que hablar de números en el aspecto más estadístico se hace siempre con mucha posterioridad, ¿no? Porque los datos que recibimos por parte, por ejemplo, de Turismo de Tenerife son después de 3 o 4 meses de análisis de los flujos, pero sin embargo la cercanía y la oportunidad de estar tan cerca del sector nos permite tener números reales muy pronto. Lo hemos hecho, por ejemplo, con alumnos de un PFAE, de los planes de formación de alternancia al empleo, donde teníamos datos continuamente. Ha sido un momento muy duro. Sin embargo, hemos afrontado esta dificultad con un optimismo máximo y confianza en el destino. Precisamente cuando nos presentan como destino maduro, ¿no? Siempre digo destino pionero, que además ha puesto en valor la experiencia del sector. Haber apostado por la dinamización, por darle a través de la cultura esa visibilidad al destino, a Puerto de la Cruz, posicionando al puerto en un destino claro de recuperación, nos dan los números que damos. Somos conscientes de que hay todavía algún hotel que pueda estar en un 40 o en un 50%, hablamos especialmente pues de aquellos también que tuvieron ciertas dependencias a la turoperación concreta, directa, a posicionamientos claros con programas que ahora mismo se empiezan a activar en el municipio, pero también tenemos realidades como de gente que abrió desde que se dio la oportunidad y ha estado en un 60-70, pero que hoy en día está al 90% de la ocupación, casi que no llenan el hotel al 100% para cumplir con los protocolos que todavía hasta hace muy pocos días estaba establecido en los propios hoteles. Y creo que hay algo que es una realidad, que basta con pasear con el puerto. Eso no son datos numéricos, eso se ve.
se siente en el ambiente de la ciudad, cualquier fin de semana, cualquier día, cualquier tarde. Yo cuando habitualmente hago entrevistas contigo en la radio o las hago con otro medio y me asomo al balcón, vuelvo a ver turistas porque era muy duro asomarse al balcón del ayuntamiento y ver los hoteles más cercanos, ver las calles vacías y poder afrontar un momento como el que afrontamos, ¿no? Generando también expectativas distintas, pero siempre con una visión de futuro. Yo creo que a Puerto de la Cruz le ha venido muy bien ese optimismo. Estamos en un momento álgido, además de inversiones, ¿no? Hemos calculado esos más de 35 millones de euros, casi todas las semanas inauguramos establecimientos nuevos y comercio. Eso no hace falta hacer ninguna estadística o poner, sino ver que es una realidad, que hay un interés empresarial en invertir en Puerto de la Cruz, que cada vez se compran aquellos hoteles que decían que nunca más íbamos a abrir. En breve vamos a empezar a ver la obra nuevamente del Hotel Tahoro, del Hotel Los Príncipes, o ya ver esa grúa gigante, que permítanme que diga que a uno también le emociona, que parecía que las obras nunca llegaban a Puerto de la Cruz, y de un lado al otro, tanto por el Centro Insular de Natación o por el Hotel San Telmo, que está en plena renovación, y que el Puerto de la Cruz es esa ciudad pionera, pero también es una ciudad de futuro, una ciudad de vanguardia y una ciudad que tiene que afrontar un futuro desde un lado muy optimista, ¿no? Claro, en su momento se empezaron a destruir camas porque habían hoteles, aparhoteles que se convertían en apartamentos, con lo cual ya se iban perdiendo camas. Se han ido recuperando, revitalizando muchos hoteles, muchos de ellos mejorándolos. ¿Hasta cuánto puede crecer Puerto de la Cruz en camas? ¿Se podría volver a las décadas del pasado? No, yo creo que estamos en un momento también en general del propio sector que tiene que plantearse los excesos, ¿no? Esa masificación de un turista. Nosotros siempre decimos que no queremos más turistas, queremos mejores turistas, ¿no? Queremos más porque ahora mismo estamos en un momento en el que necesitamos mayor visita, pero en general yo creo que estamos en un momento claro y clave y que se ve también, por ejemplo, hemos podido modificar, porque en el Puerto de la Cruz había muchas camas, creo que alrededor de 1.000, 2.000, que eran residenciales convertidos en turísticos, en aquellos momentos en el que el puerto vivía con cierto esplendor, que habían hoteles en cualquier espacio del puerto. Hoy en día el turista también es más exigente, quiere actividades complementarias, quiere espacios para disfrutar dentro del hotel, zonas ajardinadas. Entonces, por ejemplo, en la zona de la Asomada se está reconvirtiendo un residencial convertido en turístico que vuelve a ser residencial. Y creo que en ese equilibrio sí podemos encontrarnos aquellos establecimientos que ya no van a ofrecer ninguna mejora. Esa reconversión para residencia también nos permite que muchos ciudadanos y ciudadanas del Puerto de la Cruz no vayan a vivirse fuera del puerto, que es lo que ha pasado durante muchas décadas, que era imposible comprarse una vivienda en el puerto porque tampoco se construía ningún residencial. A día de hoy afrontamos el mayor residencial con Botanicón, con muchas promociones, pero también con reconversiones de estas características. Yo creo que es importante que el número de camas que sumemos sean, por ejemplo, la renovación del Miramar, ¿no? Esa oportunidad de tener un hotel de 3 estrellas que alguien compra, que además va a recuperar esas 400 camas, pero que además va a hacerlo con el incremento de una estrella, con actividades complementarias, con el desarrollo de su establecimiento para ganar. Yo creo que estamos en un momento de conversación y también es importante que todos podamos apreciar que hay un cambio en el sector turístico. La gente no solamente quiere venir de vacaciones, hay todo un sector en el que el puerto tiene que abrirse, por eso estamos planificando toda una estrategia con los remote workers para que esos nómadas digitales, que aunque sean libres, esas compañías que tienen a trabajadores deslocalizados encuentren en Puerto de la Cruz, en ese ecosistema cultural y creativo, los medios para venir a desarrollar sus proyectos. Y ahí hay una estrategia y pronto presentaremos también un Nomad Fest que va a ser una oportunidad también para volver a posicionar a Puerto de la Cruz. Y aquella batalla que siempre se hablaba de norte-sur, Puerto de la Cruz con el sur, ¿eso quedó atrás? ¿Se sigue compitiendo dentro de la misma isla, pues por ejemplo, el alcalde del Puerto de la Cruz con el alcalde de Adeje o de Arona para que vengan los turistas aquí? ¿O a la hora de qué se promociona más, si una parte de la isla o la otra? Yo creo que no, y además en mi caso personal acabo de llegar y, por ejemplo, hay alcaldes en el sur que para mí son una auténtica referencia política, como puede ser Fraga, ¿no? ¿Qué le vamos a poder decir a alguien que ha desarrollado un municipio como Adeje, que consigue esas mayorías absolutas y que se ha mantenido en el gobierno municipal con toda la confianza de su pueblo durante más de 25 años, ¿no? Yo creo que
En el ámbito más político, ninguna duda, sino todo lo contrario, vernos en algún espejo donde también quizás en el puerto lo que ha ocurrido es no tener continuidad política, y eso evidentemente afecta al modelo y al proyecto que uno desarrolla en una ciudad. Y eso es una realidad en el puerto de la Cruz, donde miramos donde ha habido estabilidad política, siempre hay mejor desarrollo que cuando hay inestabilidad. Y yo lo que espero que este modelo de Puerto de la Cruz le podamos dar continuidad durante mucho tiempo, porque es un modelo distinto de Puerto de la Cruz. Creo que no solamente nos compensamos, sería absurdo pensar en divisiones de norte y sur, cuando en cualquier otro destino turístico del mundo las distancias son a 4 horas y 5 horas y se complementan, y nosotros que estamos, cuando terminemos el anillo insular, en apenas 1 hora entre puntos estemos discutiendo, dividiéndonos o compitiendo. Creo que somos totalmente complementarios, que el norte tiene unos valores que tenemos que sentirlos también, que tenemos que poner en valor esas experiencias que quizás el sur no pueda ofrecer, porque tiene otras riquezas, pero no tiene los valores patrimoniales que tiene el norte de la isla. Y sobre todo, permíteme que haga alusión a algo que nos empeñamos, y me empeñé personalmente nada más llegar al gobierno, que es formar parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Esa era mi siguiente pregunta. Vamos a ver. Si van de la mano de la SPET, de la Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife, ¿por qué la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias? Porque es fundamental generar alianzas, y de hecho está siendo una realidad. Yo lo decía en la oposición. Puerto de la Cruz era la ciudad pionera, es la ciudad pionera del turismo en Canarias, y estaba... No formaba parte. Solamente no ausente, que no formó parte de lo que creía que tenía que haber formado, que era precisamente de esa iniciativa que generaba una alianza que, por cierto, también es objetivo de desarrollo sostenible, la alianza para las cooperaciones entre las propias administraciones, porque si hacemos fuerza, los municipios turísticos conseguiremos mayores recursos para nuestros municipios. Que esa es otra de las peleas, porque mientras las grandes ciudades, las capitales, tienen un dinero extra que se les paga pues por ser capital, los municipios turísticos tienen que ofrecer servicios de limpieza, seguridad y demás, con el porcentaje que tienen de sus votantes, pero no de la población flotante que llega. Entonces, esa es una pelea que sigue y que todavía no han conseguido ustedes arrancar ese compromiso. Sí, no, pero yo creo que la alianza de los municipios turísticos de Canarias, de hecho ya no lo voy a decir, solamente por el hecho de que Puerto de la Cruz participe del trabajo anterior y del trabajo del que hemos sido no solamente partícipe en estos 3 años, sino una oportunidad real. Por ejemplo, ahora los municipios turísticos de Canarias tenemos una subvención de 8 millones de euros para los 13 municipios que conformamos la asociación, para un proyecto de descarbonización que tiene que ver con la digitalización, que tiene que ver con la sostenibilidad, y que en el caso de Puerto de la Cruz, pues recibiremos esos fondos que gracias a la MTC vamos a poder tener. Pero además nos une un montón de trabajo común. Por eso digo que no hay competencia, lo que hay es unidad, y tiene que haberla más para posicionar, porque Puerto de la Cruz es un destino que se vende solo, pero estamos en la isla de Tenerife y tenemos que ir de la mano de Turismo de Tenerife. Pero es que además toda la promoción que se hace del destino Canarias también tiene que ver con Puerto de la Cruz. Por lo tanto, en esta oportunidad, en la MTC nos ha permitido hacer las presentaciones de Fitur, tú estuviste presente y sabes lo que además era el stand con mayor actividad. La MTC tiene más actividad propia que el stand del propio gobierno, que quizás no es menos dinámico, porque no tiene presentaciones de todos los municipios que conforman la asociación. Por lo tanto, y además gracias al propio gobierno que patrocinaba el propio stand de la MTC, creo que todo es complementario, creo que esa alianza va a dar muchos frutos a Puerto de la Cruz. Ahora venía de IAIS hace muy poco, de presentar sobre el decreto, por ejemplo, de los planes de autoprotección de las zonas costeras, de las playas, de las zonas de baño. Creo que hay un trabajo de conjunto, un trabajo de solidez, un trabajo también de conocer experiencias, compartimos experiencias de otros sectores, y hay una línea clara y guía de los 13 municipios que conformamos, que es precisamente no competir, sino complementarnos, ¿no? De la mano de la SPET, también ahora de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, pero sin duda también tenemos que hablar hoy que estamos hablando de turismo puro y duro, del consorcio de turismo. En aquel momento varias administraciones crean los consorcios para revitalizar los destinos maduros, como pudo ser Benidorm o en este caso San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, quedó como a medio camino el consorcio en el Puerto de la Cruz, donde incluso se tuvo que devolver parte del dinero al Estado, pues por no existir una justificación de las actividades que se pedían por parte de Estado Central, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. ¿En qué situación está ahora mismo el consorcio?
Bueno, ahora hace un año y pico trabajamos con un gerente nuevo que creo que es una oportunidad para el Consorcio de Rehabilitación Turística. Yo siempre he creído en la herramienta, lejos de la crítica que podía hacer desde la propia oposición, pues porque quizás el ritmo no era el que debiera, porque precisamente esta oportunidad de que el Estado se fuera, también es verdad que no es el único consorcio del que el Estado salía, es muy difícil los convenios, hacer un seguimiento a los mismos. Hoy estamos de enhorabuena, hoy hemos tenido una reunión, tanto la compañera Carolina, David y yo, con el propio gerente, porque hacemos análisis de forma continua, casi todos los miércoles a las 4:30 de la tarde agendada, con la reunión del consorcio. Y hoy precisamente conocíamos que está a punto de publicarse esa oportunidad que el Gobierno de Canarias va a asumir para el estudio del impacto, para digamos que empezar o que a iniciar un procedimiento que ya fue enviado sobre el PMM2. Esas son herramientas urbanísticas para que la ciudadanía nos entienda, que va a permitir de nuevo el desarrollo. Hoy justo analizábamos la evaluación de ese PMM1, tenía 126 actuaciones, algunas privadas, otras públicas, y se ha podido desarrollar pues casi un 50, un 60%. No está mal como primera evaluación. Quizás sería ideal, ¿no?, que cuando uno propone más de 100 acciones se puedan hacer. Este segundo PMM tiene 86 acciones previstas, son 53, si no recuerdo de memoria, acciones conjuntas en hoteles que van de nuevo a invertir más, a posicionar más, que van a ayudar más a Puerto de la Cruz, y algunas actuaciones también públicas, y crecimiento y desarrollo también en actividades complementarias, ¿no?, en aquellos dotacionales que tenemos de ocio en la propia ciudad, como puede ser, por ejemplo, pues una ampliación para el futuro, la futura ampliación del Loro Parque, muchas expectativas puestas en grandes empresas que quieren aprovechar esta herramienta urbanística para desarrollar nuevas experiencias en Puerto de la Cruz. Oye, es la primera vez que hablamos aquí de ampliación del Loro Parque, que siempre ha sido como muy problemático el poder buscar terreno para esa ampliación. ¿Lo confirma? Sí, eso bueno, es una de las oportunidades que se van a incluir en la herramienta, que podremos desgranar algún día cuando se den pasos y se estén dando las aprobaciones públicas. Hay un calendario, para nosotros es fundamental que a mediados del 2023 se tenga al menos esa aprobación inicial, al menos dejar todo el documento previo. Como digo, hay muchas oportunidades dentro, existen muchos hoteles que van a aprovechar esta herramienta, porque a pesar de que a lo mejor tengan 20 plantas, no tienen regularizada su situación después de muchos años. Es decir, creo que va a ser una herramienta de nuevo de peso. Es verdad que hay inversiones y que se está moviendo el puerto sin necesidad de aprobar herramientas urbanísticas, porque muchos de los proyectos incluso que se están desarrollando en la actualidad, se están desarrollando ahora y esperan que después esta herramienta, este PMM2, le dé la oportunidad de ampliar plantas, de ganar de actividades complementarias, de proyectar nuevos servicios en su propio hotel. Es decir, es de alguna manera una actividad continua, una oportunidad que vamos a desarrollar, que es una herramienta urbanística, pero que podría planificar pues aproximadamente los próximos 8 o 10 años para la ciudad. Y nosotros creo que en este momento es clave que nosotros garanticemos y que demos seguridad, como estamos dando desde el ámbito municipal, a todas esas inversiones, a todo aquel que considere que quiere invertir en Puerto de la Cruz y proyectar el futuro de nuestra ciudad, ¿no? Estamos llegando ya al final de esta entrevista en la que hemos querido hablar hoy de turismo, del futuro de la ciudad, de todas esas promociones y de todos esos proyectos que van llegando. Sobre todo, cada vez que se abre un hotel significa que van a venir más turistas y que además se va a dar puestos de trabajo, sin duda, porque al final nos damos cuenta que el motor está hoy en día en las zonas turísticas, que es donde acude la gente a trabajar, no solo los hoteles, sino todo lo que generan los mismos, como podrían ser restaurantes y demás. En este final del mandato, Todavía queda un año y algunos meses, ¿no? Bueno, pero son políticas no mucho, porque se dilata mucho el tiempo, ¿no? Pero es verdad que ya empieza como la cuenta atrás, está todo el mundo como preguntando. Efectivamente. Ya, ¿no? En este final del mandato, ¿hay algo que no le va a dar tiempo de concluir
y que dijera, pues a mí me hubiera gustado terminar este proyecto? Muchísimas cosas. Si uno piensa, esto es como la propia vida, la gestión pública o el desarrollo de cualquier profesión, en este caso la representación pública, sería un error por mi parte pensar que lo he podido hacer todo en 4 años, superando desde crisis medioambientales, sanitarias, ahora guerra, y pensar que he podido atender todo lo que el Puerto de la Cruz necesita y ambiciono de manera más personal, pero detrás de un proyecto, como digo, también de partido, y sobre todo con un modelo de Puerto de la Cruz que es distinto. Yo siempre digo que no es mejor ni peor que haber tomado una iniciativa y posicionar a Puerto de la Cruz como un municipio cultural, un referente de la cultura en Canarias, es tener un modelo claro de ciudad donde realmente mostrar ese ecosistema cultural y creativo, donde potenciar, acoger el talento, proteger el talento propio. Hablamos de talento no solamente de ámbito escénico, ¿no? Esta casa está llena de talento portuense, hay un montón de trabajadores que son del puerto, y quien está detrás de una cámara es igual de talentoso que el que luego realiza o hace las preguntas. Yo creo en el talento de verdad, en la oportunidad que la cultura tiene, en su valor de expansión, también en la ciencia, en la innovación, en el humanismo, en muchísimas cosas y aspectos de la vida que hacen de Puerto de la Cruz una ciudad totalmente distinta. Y si no fuera capaz de tener las luces largas, yo siempre digo, ¿no?, que esto es como para conducir, uno tiene las luces cortas y sabe hasta dónde llega, pero uno tiene que saber también poner esas luces largas y proyectar futuro y ambicionar mejoras para la ciudad, para la que pues he apartado mi vida profesional más privada, ¿no?, para dedicarla a esta otra etapa de mi vida, que es la representación pública, que es la gestión pública. Creo que queda todavía tiempo, y es verdad que en esta cuenta atrás o en este sprint final, ¿no?, uno empieza a hacer como balance de todas aquellas ideas. Creo que también fui muy realista, que planteamos un proyecto de mandato a 4 años con esos objetivos a corto, medio y largo plazo, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir proyectando futuro, pero también éramos muy honestos con el tiempo que hay en un mandato. Herramientas urbanísticas, las dejaremos todas casi aprobadas, el plan especial del casco, este PMM2 al menos en la aprobación inicial. Hay oportunidades de desarrollo para la ciudad, un modelo de digitalización puesto en marcha, hay modelos y referencias en ámbitos de servicios públicos, desde los servicios sociales hasta el propio mercado municipal o tantas y tantas actividades. Modelo también de transformación de la sociedad, ¿no?, de políticas igualitarias, de violencia de género, de políticas LGTBI, de tantos proyectos que afrontamos desde el ámbito más municipal, de la identidad del puerto, algo que se preguntaba la gente, ¿no?, ¿por qué el área de alcaldía del alcalde se llama, ¿no?, cultura, seguridad e identidad portuense? La gente pensó ver ¿no?, la gente que es como muy simple pensó ver una partida económica, de a ver cuánto se van a destinar a la identidad portuense. Mire, la identidad portuense no es una partida económica ni es un área específica del ayuntamiento, es el nombre de un área de alcaldía que tiene claro que todos los valores diferenciales que tiene el Puerto de la Cruz, el valor comercial, gastronómico, patrimonial, cultural, son los que nos diferencian de otros destinos turísticos. Nosotros no podemos reconvertir el puerto. Yo quiero terminar con esa seña de identidad portuense con la última pregunta que está esperando todo el mundo. ¿Va a haber embarcación este año? Sí, yo creo que no he tenido que hacer... ¡Aleluya! Yo creo que no he tenido que hacer el anuncio porque como tanto me han acusado de hacer fiestas o de pensar yo creo que ahora toca ponerse a trabajar, y ahora estamos haciendo con todos los barrios. El concejal de fiestas se ha reunido con todos los barrios, he acompañado en mi barrio de La Vera a la propia comisión para alimentar. Creo que las fiestas de los barrios aportan alegría. Estamos viviendo un momento muy complicado para las sociedades del mundo y por lo tanto para la sociedad portuenses también. Hoy hemos tenido de nuevo un altercado con un tema de salud mental, la gente no está feliz, ha pasado momentos muy duros, hay que aportar bienestar, y el bienestar también tiene que ver precisamente con esas señas de identidad. Y las fiestas de junio, aunque nos quedan primero las fiestas patronales, las fiestas de la Cruz, que están ya a la vuelta de la esquina, estamos viviendo ahora la Semana Santa, estamos viviendo precisamente todos esos valores diferenciales que siempre pongo sobre la mesa cuando hablamos de identidad portuense, y nos queda ya sentarnos para hablar de la fiesta de julio. Entendemos todo y hay que estar preparados también, porque en cualquier momento esto se puede, como ocurría mientras la pandemia, si alguien tiene capacidad de improvisación y entrenamiento es el Ayuntamiento del Puerto.
Esta para pseudo saber- libertad es hasta el 30 de abril, ¿eh? Sí, sí, por eso, para saber cómo adaptar cualquier actividad que podamos planificar, cómo poder reinventar eventos culturales, ¿no? Cómo poder hacer y dar una oportunidad al Puerto de la Cruz. Vamos a trabajar entendiendo que estas, digamos, ya no restricciones se mantengan hasta las fiestas de julio. Para nosotros es un año muy especial. Se cumplía ese centenario de la embarcación y nos quedamos todos con las ganas, ¿no? Así que pondremos toda la carne en el asador, lo haremos con su hermandad, que también está recientemente nombrada, volveremos a ver al Gran Poder, aunque él tiene la oportunidad de salir ya esta Semana Santa, pero volveremos a vivir las grandes fiestas de julio. Estamos preparando un evento enorme como el Cook Music Fest durante todo el mes, vamos a tener el concierto de Pet Shop Boys en mitad de las fiestas de julio. O sea, la cantidad de gente que me está diciendo. Habla con el alcalde a ver lo del concierto de Pet Shop Boys, ¿eh? Creo que hay una oportunidad para precisamente volver a posicionar a Puerto de la Cruz. Estamos trabajando en un montón de iniciativas para que también las fiestas de julio pues, nos permita a la ciudad volver a posicionar al puerto como ese lugar de referencia, ¿no? Este año lo viviremos intensamente y lo llevaremos a todos los hogares de Tenerife y de Canarias. Marco González Mesa, alcalde de Puerto La Cruz, gracias por estar con nosotros. Un placer y como siempre, como nos vamos viendo y vamos además compartiendo tantos momentos, gracias a la televisión por esta oportunidad de nuevo, que para mí siempre son ventanas y la oportunidad de estar cerca y de poderme expresar todo el trabajo que tanto yo como todo el grupo de gobierno está haciendo, así que muchísimas gracias a ustedes. Te espero próximamente. Nos vamos hasta la publicidad porque ya están los compañeros de la tertulia de actualidad, vamos, calentando, que quieren salir al terreno de juego. Así que publicidad y regresamos de inmediato aquí en El Cuarto Poder. Hasta ahora mismo.
Bueno, pues aquí estamos ya en esta parte del programa en el que hay opiniones de todo tipo, a veces discusiones y otras veces no. Nunca sé lo que va a pasar en estas tertulias, se los puedo garantizar. Saludamos ya a nuestros contertulios de hoy martes. Saludamos al amigo Manuel Gómez. Muy buenas noches. Daniel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Bueno, bien, a mí me trata muy bien por el momento. Fantástico, no me puedo quejar. Muy bien, y yo me alegro. La vida, bien. Algunas personas... No tanto, no tanto, ¿no? Pero bueno, como eso va en el cargo, ¿no? Eso va metido en el cargo, hay que aguantar. Las espaldas son anchas y lo aguantamos bien. Lo aguantamos bien. Y es lo que toca. Dulce Gutiérrez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y a ti cómo te trata la vida? A mí mal, porque estoy afónica, pero bueno, Pero yo hice gárgaras antes de entrar. te pueden llevar la delantera estando... Sí, pero me puse en medio aquí para que no se me escape nada. Muy bien. Roberto Medina, buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Cómo te trata la vida? Bien, ajetreado, sin tiempo, pero bien. Bien, Aquí contento. estamos, bien contento. Muy bien. Una vez más estar aquí. Pues señores, vamos a empezar con la noticia que yo creo que nos tiene a todos pendientes de lo que puede ocurrir cada día, cada hora. Y es el precio de la gasolina y el diésel. Parece que Europa da una tregua a España y se considera ya pues la península ibérica como una isla energética. Haber separado el precio, en este caso del gas, de lo que puede ser el resto de los combustibles, puede hacer bajar los precios. Y además las medidas que podría tomar el gobierno próximamente. En principio esos 20 céntimos de bajada para los transportistas se va a extender a toda la población. Y en este caso también indicar que ya hay medidas para paliar también los efectos que el combustible con la cesta de la compra está ocasionando en todos nuestros hogares. Manolo Gómez, ¿qué me cuentas? Te cuento cosas buenas y te cuento cosas que a lo mejor, bueno... No son tan buenas. No son tan buenas o creo que no son tan buenas. En primer lugar, bueno, la que es la medida que va a aplicar el gobierno de 20 céntimos por litro de carburante, bueno, a nosotros nos parece, a mí en este caso me parece más que insuficiente. ¿Y por qué? Bueno, en el caso que a lo mejor que la gasolina, el gasoil, el combustible suba, ¿qué efecto puede tener eso en los consumidores? Pues prácticamente nada, ¿no? Porque lo que nosotros comentamos, lo que nosotros pedimos al gobierno, y fue una declaración que se hizo en la reunión de presidentes en La Palma, fue no una bajada del precio de la gasolina, fue una bajada de impuestos, que es muy diferente. Entonces, al bajar los impuestos, suba o no suba el precio de la gasolina, la repercusión hacia el consumidor va a ser mucho más efectiva. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego también la pregunta que hay que hacerse también, ¿qué va a hacer en este caso el gobierno de Canarias? Su presidente ha dicho que efectivamente no considera una bajada de impuestos, porque no se trata de eso. Cuando, vuelvo a reiterar que en la reunión de presidentes en La Palma, hace pues 15 días, un poquito más de 15 días, se debatieron otro tipo de medidas, 4 medidas en concreto. ¿Qué va a hacer el gobierno de Canarias? Si esos 20 céntimos también que se aplican, o entiendo que se van a aplicar en la península, también es progresivo aquí en Canarias, es decir, se va a bajar 20 céntimos, se va a bajar más de 20 céntimos. Aún así, nosotros creemos que lo mejor sería una aplicación directa sobre los impuestos que tienen, en este caso, los combustibles. Y cuando hay una crisis, que en este caso el presidente Sánchez ha dicho que es una crisis que proviene de la guerra de Ucrania, yo en eso no estoy nada de acuerdo, porque ya se veía venir hace más de 6 meses que los precios de los carburantes, de la energía, estaban disparatados, e incluso compensando lo que sería el precio de la gasolina, el barril de petróleo en el mes de diciembre con el barril de petróleo en el mes de febrero, el mes de marzo, que no había sufrido ningún incremento así que podamos decir considerable, los precios se han disparado. Entonces, yo creo que no es una medida que provenga de la guerra, efectivamente yo creo que puede afectar, pero que no viene de mucho más atrás, y sobre todo que lo que hay que hacer que medidas excepcionales o circunstancias excepcionales, mejor dicho, Daniel, en lo que son, pues, este caso de esta crisis europea y la subida en cuanto a materias primas en todo el mundo, hay que hacer medidas excepcionales. Y las medidas excepcionales es
bajar directamente los impuestos sobre el carburante. Y después también, pues esas medidas que, bueno, para no alargarme mucho, de los transportistas, de los acuerdos que han habido también con las grandes patronales, todavía queda un poco en la duda los acuerdos con los transportistas autónomos, los pequeños transportistas, pero yo creo que, a mi juicio, es insuficiente esa bajada de 20 céntimos. Conectábamos al comienzo del programa con, en este caso, Ángela Delgado Díaz, que es la presidenta de Asaga Canarias. Nos decía que Canarias ha podido seguir alimentando también al ganado porque tenemos un mes, en este caso, de producto para todas las cabezas de ganado en Canarias, pero que los precios no estaban actualizados y que podrían dispararse de nuevo en la cesta de la compra. También miramos con mucha preocupación. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, también destacaba el acuerdo con los transportistas y dice que Canarias seguirá trabajando con el sector. Insistió el presidente en que no se trata de una bajada de impuestos, sino de devolver más al sector. Dulce Gutiérrez. Bueno, en relación a esa propuesta, ¿no?, de bajada de 20 céntimos, yo escuchaba hoy lo que decían algunos responsables, algunos empresarios, justamente de gasolineras. Y aparte de resaltar que no podemos olvidar que esto es una realidad, que rebajar en 20 céntimos lo que supone es que nos van a colocar en el precio que estábamos pagando hace un mes. O sea que si nos han subido 100 y nos bajan 20, pues a lo mejor aquí es un poco el cuento de, bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, algo que apuntaban es que esta medida implica que sean los propios responsables de las gasolineras los que tengan que adelantar este dinero y serán luego compensados por parte de esas medidas del gobierno. Y además hay una grandísima incertidumbre porque nadie sabe qué tipo de medidas son las que se van a adoptar para esa compensación, tampoco se sabe cuándo van a llegar esas medidas y hay responsables de pequeñas gasolineras, de lo que ellos llaman gasolineras familiares, que los escuchaba también esta tarde, que decían que ese anticipo que ellos tenían que hacer de esos precios por esa bajada propuesta de los 20 céntimos, lo que podía suponer para algunas gasolineras su cierre, porque no iban a poder afrontarlo. O sea, claro, son medidas que se presentan como medidas estrella, pero luego realmente no son tal medida. Primero, porque ni siquiera llegan a un pequeño porcentaje del incremento que ha venido soportando las personas y todos los consumidores desde hace muchísimo tiempo. El bulo de la guerra de Ucrania es eso, un bulo, porque es verdad que ha podido empeorarse o incrementarse los precios como consecuencia de la guerra, de todas esas medidas, de todos esos efectos económicos que ha tenido la guerra de Ucrania, pero el incremento en los precios del carburante ya viene antes del inicio de la guerra de Ucrania, de la misma manera que el incremento de la luz también viene muchísimo antes del inicio de esta guerra. Entonces, a mí me parece bien cualquier medida que se adopte que sea tendente a mejorar pues la calidad, ¿no?, la calidad económica de las unidades familiares. Lo que no me parece de recibo es que tengamos que aguantar, escuchar cómo como argumento se aduce o se introduce la guerra o cualquier otra circunstancia que es coyuntural, se ha presentado ex novo y que los problemas que está sufriendo ese incremento de precio por parte del carburante o de la luz viene de muchísimo antes. Aquí hace falta medidas que sean de verdad efectivas, que no sean temporales, que se puedan dilatar en el tiempo y que supongan de verdad una repercusión. Yo estoy de acuerdo completamente con mi compañero en que de verdad lo relevante y lo que podría ser más efectivo para los bolsillos de las economías domésticas sea una bajada de impuestos, porque evidentemente hemos venido soportando esos incrementos masivos y continuos en el tiempo y bueno, es fácil, vas a llenar el depósito de tu vehículo y te cuesta 15 euros más de lo que te costaba hace no tanto tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver de verdad cómo se van a articular estas medidas, que todas estas medidas además no tengan ese efecto negativo o nocivo sobre esas pequeñas gasolineras y que vayan a suponer a lo mejor el cierre de aquellos pequeños empresarios que no vayan a poder afrontarlo, porque ese anticipo que yo ni siquiera lo había leído en las noticias y tuve que escucharlo de la mano de algunos empresarios, suponga pues eso, un castigo, mientras que beneficias por un lado, entre comillas, pues a la ciudadanía, castigas a la parte empresarial. Enseguida te doy la palabra, Manolo, para que tenga la primera intervención también Roberto. Roberto.
¿Cómo lo ves? Bueno, yo discrepo un poquito porque se ha centrado mucho las compañeras en hablar de esos 20 céntimos, famosos 20 céntimos que va a bajar el precio, ¿no?, del gasoil y de la gasolina. Pero las medidas van mucho más allá. Estamos hablando que la energía es una materia prima que es indispensable para generar economía, ¿no? Y si cuesta generar electricidad más dinero, pues más dinero costará luego los productos de los consumidores. Por lo tanto, al bajar el precio de los carburantes, permitimos que el precio de la electricidad también pueda estar por debajo de lo que está actualmente, y además esos 15 euros que decía ahora Dulce, ¿no? Dulce, esos 15 euros que se van a notar en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, gracias a que ha habido un acuerdo, gracias al gobierno de España, al gobierno de Portugal, a esa unión para intentar que Bruselas le permitiera que este acuerdo llegara, porque otros países europeos tienen el mismo problema que nosotros ahora mismo con los carburantes. No es un problema de España. Y sí que tiene que ver la coyuntura que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. No es únicamente la única responsabilidad de estas subidas, pero obviamente la coyuntura de esta crisis de Ucrania es importantísimo en este aspecto. Lo que está claro es que además de todo esto, el gobierno ha dado otras noticias, como son esa limitación del 2% a la subida de lo que son los alquileres, de los contratos de alquileres, y a la subida, cabe destacar, sobre todo para las personas más vulnerables de este país, que son aquellas que están ahora mismo teniendo el ingreso mínimo vital, esa subida de un 15%, para también evitar pues que las personas que están más desfavorecidas no dejen de tener pues gas en su casa. Aquí en Canarias no utilizamos la calefacción, pero en otras partes del país es fundamental, y de verdad yo creo que hay que mirar hacia... Nos tenemos que centrar todos y todas a mirar cuál es el modelo energético que queremos como país. Y ahí, por ejemplo, Ángel Víctor Torres lo tiene muy claro. Ha hecho un proyecto de descarbonización de cara al 2040, poder ser eficientemente energético sin tener que depender de este tipo de energías que al final, tarde o temprano, van a acarrear este tipo de problemas. O sea una escalada de precios que empezaba con el combustible y ha terminado en el transporte y por lo tanto también en la cesta de la compra, en el día a día. Manolo, ¿querías apuntar algo? Sí, vamos a ver. Yo quiero añadir varias cosas. Primero, la subida, el incremento en este caso del combustible, no ha sido del 15%. Yo te voy a dar un dato, o les voy a dar un dato. Mi coche hace un poquito menos de un mes, llenarlo me costaba 50 euros, más aproximadamente 50 litros de gasolina. Ahora me cuesta 68 y 70, hasta hace muy poquito, hasta hace el otro día. Entonces estamos hablando de un 40% más en el incremento del precio del combustible en muy poco tiempo. Eso lo unimos también al coste de lo que tú estabas comentando, Daniel, antes, de las materias primas en todo. Hay una crisis tremenda en cuanto a lo que es el tema de los cereales. En cuanto es a todo lo que tiene que ver con la alimentación del sector primario, es increíble la subida que hay. Estamos hablando del coste de la energía. El coste de la energía ahora mismo está por encima de 500 euros el megavatio hora. 500 euros megavatio hora. Con todo esto, yo lo que me pregunto es, en otros momentos de esta historia de España, ¿no hubiésemos tenido una huelga general ya? Pregunto, seguramente sí, seguramente sí. Entonces, o sea que en este caso estás cargando contra los sindicatos. Estoy cargando contra todo, estoy cargando contra el gobierno, contra los sindicatos y contra todo el mundo. Porque el gobierno no está para mantener y buscar soluciones que no sean aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Y cuando digo aliviar el bolsillo de los ciudadanos me refiero a los transportistas. Tenemos a media España bloqueada por el transporte de hace mucho tiempo. Oíamos el otro día también incluso que, bueno, ya veremos si nos reunimos. ¿Cómo que ya veremos si nos reunimos? Hay que buscar las soluciones rápidas. Y no son soluciones de aquí al mes de junio, que antes yo creo que también, a mí por lo menos se me olvidó decirle, estas son medidas para dentro de 3 meses. No, y dentro de 3 meses ¿qué hacemos? ¿Volvemos a hablar con Europa para ver si nos hace un acuerdo de esa península ibérica con el tema de la energía otra vez y repercutir el precio del gas también en la energía? No, yo creo no, y más digo sinceramente que hay que tomar una serie de medidas de carácter urgente para todos los ciudadanos. Lo están haciendo otros países y nosotros en estos momentos
decimos, no, perdona un momento, pero aquí vamos a bajar el precio del combustible, del gas, etcétera, etcétera, pero los impuestos van a ser siendo los mismos. ¿Por qué? En otros países de la Unión Europea no se está aplicando eso. Al contrario, entonces, la carga que soportan las empresas pequeñas, no nos olvidemos que hasta hace una semana estaban hablando, y no sé si Ángela, en este caso antes, pues no pude escuchar la conversación, si estaban hablando del caso de que hay posibilidad de desabastecimiento, y sobre todo aquí en las islas, no es ninguna tontería. Claro, pero Entonces, aquí entraríamos también con, si tú quitas demasiados impuestos, desmantelas un poco el estado del bienestar. No, y es verdad que a lo mejor no tenemos la misma renta per cápita que otros países europeos que pueden resistir mejor, sobre todo con el paro que tenemos y con la estructura administrativa que también tenemos en nuestro país. Y sobre todo con un sistema sanitario universal. Ya, pero ¿no crees también que en este caso es peor que cierren miles de empresas, pequeños y medianos empresarios autónomos que pueden cerrar, porque pueden cerrar, y de hecho ya hay alguno ya que ha dejado de trabajar, que eso sí repercute directamente a la recaudación trimestral que hacen los gobiernos, tanto canario como el gobierno de España? ¿No es peor eso que estar ahora mismo intentando bajar el precio de lo que son los combustibles para después, dentro de 3 meses, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a bajarlo otra vez? Tenemos la garantía nosotros que el precio ahora entre 1,44... Yo estoy seguro que Roberto te va a decir. Ustedes hablan mucho de bajar los impuestos, después llegan al gobierno y no lo va a hacer, ¿no? No, lo hacemos y lo hemos hecho. Pero yo, aparte de temas políticos, hay que aplicar el sentido común. El sentido común es que aquí hay que bajar los impuestos lo primero, después el precio también, pero los impuestos hay que bajarlos. ¿Quién te dice a ti o quién nos dice a nosotros que la gasolina mañana no está aquí en Canarias a 1,60? ¿Quién nos lo dice? Roberto, que decías tú que no estabas nada de acuerdo con... No, pero porque estamos hablando el compañero estaba hablando de que son medidas como a corto plazo, y es verdad que son medidas temporales. No podemos perder la coyuntura en la que se está viendo ahora mismo. La suerte que tiene ahora mismo España es precisamente de que de los países... Por ejemplo, la medida del gobierno de Canarias, hasta julio, el tema de la bonificación... Junio. ¿Junio era? 30 de junio. 30 de junio, perdón. Junio, sí. Bueno, casi julio. Casi julio, sí. Es que me perdí un poco ya. No, lo que quería decir es que todas estas medidas son medidas temporales, y sí que el Estado también está pensando en todas esas pequeñas y medianas empresas. Precisamente de los 16 millones de euros que está invirtiendo en este plan de choque, prácticamente 10 van a créditos ICO, que son para financiar precisamente a las empresas. O sea que está claro, y creo que lo dijiste tú también antes, Dani, es importante llevar la compensación, y nosotros no podemos compararnos con otros países europeos que, sin embargo, aún así, ellos sí que están todavía debatiendo cómo van a tratar la subida de los precios del carburante, porque no han llegado a acuerdo. Y en la propia noticia que nos pasaste, hablaba de Bélgica diciendo que tienen que llegar a algún acuerdo, porque también ellos están a precios desorbitados. Es verdad que tienen, como tú dices, una renta per cápita mucho mayor, y a lo mejor pueden soportar esa subida de una manera menos drástica, pero para eso también está el Estado, ¿no? Para inyectar directamente una solución temporal a esto, e ir viendo poco a poco. Y si no hay huelgas, creo yo, es precisamente porque el trabajo colaborativo que ha tenido este gobierno, sentándose con sindicatos, con patronal y llegando a los acuerdos que ha llegado históricos. Esa es la diferencia. Dulce, que está en medio. A ver. Primero, este no es el único gobierno que se ha sentado con sindicatos. Y no se me puede tachar a mí. Pero sí es cierto, se ha llegado a acuerdos con los sindicatos y con la patronal. Eso sí. Sí, es por histórico. supuesto. Cuando hay acuerdos con la patronal y con los sindicatos, evidentemente todos los agentes intervinientes han mostrado su conformidad. Pero es verdad que ha habido otros tiempos en los que quizás las representaciones sindicales han sido menos proclives a cerrar acuerdos, y dependiendo de los gobiernos, son derechos e izquierdas, hay determinadas organizaciones que se inclinan más a un lado a otro, y eso es una realidad indiscutible.
A mí me preocupa la temporalidad de estas medidas. ¿Por qué? Porque un trabajador autónomo o alguien que necesita una ayuda directa no puede depender de tener un apoyo durante un periodo de 3 meses, sobre todo porque lo que venimos soportando, pues los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, no es algo que esté estrictamente relacionado o directamente relacionado con la guerra de Ucrania, está relacionado con otro tipo de coyunturas económicas, financieras, otro tipo de crisis que nosotros venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo. Con lo cual, medidas ahora para tapar, es como, no sé, es como ponerle una tirita a algo que ya, a una herida que necesita puntos de sutura. Entonces, yo creo que hay que intentar cuadrar mejor, y a mí no me parece que utilizar lo de la propuesta de bajada de impuestos diciendo que eso puede afectar al estado del bienestar, de verdad que también me parece un poco demagógico. ¿Por qué? Porque hay que reestructurar, a lo mejor hay que reestructurar los presupuestos generales. Habría que ver cómo están las bases de ejecución de esos presupuestos, por ejemplo, porque eso es importante. Hay determinadas instituciones que no son capaces de ejecutar la totalidad de los presupuestos. A lo mejor hay una incorrecta redistribución y habría que estar mirando cuáles son las cantidades que se tienen que destinar a aplicaciones presupuestarias que están relacionadas con la sanidad o con la educación o con los pilares básicos del estado de bienestar, y cuáles otras no. Y entonces a lo mejor hay que hacer una redistribución económica. Yo creo que es un momento en el que la sociedad está tan castigada, la ciudadanía de a pie y también la parte empresarial, en la que de verdad hay que tomar decisiones drásticas, y esas decisiones drásticas, algunas de ellas pasan por la rebajada de impuestos. Si se toman medidas de apoyo directo, que parece que estamos todo el día fomentando el subvencionismo, que esa palabra no existirá y me la acabo de inventar, pero habrá que buscar otro tipo de medidas, ¿no?, que eviten que estemos siempre pendientes de la dádiva del gobierno cuando le parezca bien, a golpe de decreto o a golpe de ley, y que de verdad no resuelvan problemas que se están convirtiendo en estructurales en un país que necesita progresar. Y necesita progresar indiscutiblemente de la mano de las empresas, que son las auténticas y verdaderas generadoras de empleo. Y si de verdad queríamos, y lo enlazo con la reforma laboral, eliminar temporalidad, queremos puestos de trabajo estables, evidentemente hay que apoyar a la parte empresarial, y esa parte y ese apoyo no solo pasa por los créditos ICO, en el que vemos que hay muchísimas empresas que no pueden ni siquiera devolverlo. Claro, Manolo, rápidamente y nos vamos a otro tema. Vale. Cuando parte del gobierno, digo todo, pero parte del gobierno cree que los empresarios, las pequeñas empresas, las pymes y los autónomos es el enemigo de este país, mal empezamos. Eso ha sido así. Eso no es cierto, Manuel. Sí, eso no es cierto. Eso sí. Y creo que sinceramente la diferencia de la crisis de 2008 y de esta crisis... No, te voy a decir, mira, es precisamente eso, que se ha defendido precisamente a las pequeñas y medianas empresas. Pero tú has comentado otro tema. Has comentado, el otro día también vimos que hay medidas excepcionales o medidas que se han aprobado por este gobierno, que yo no discuto, que son 20.000 millones en los próximos 5 años para políticas LGTBI, de igualdad. Me parece bien. Pero ahora resulta que tenemos a media España paralizada, aplicamos 16.000 euros, de los cuales 10.000 euros, como tú decías antes, Roberto, es en ICO, en facilitar a las empresas. No, en esta ayuda. En esta. Facilitar a las empresas. Sí, pero a lo que quiero ir. Facilita a las empresas lo que sería la apertura otra vez de este caso de los bonos ICO, ¿no? Del crédito ICO, perdón. Bien, entonces está diciendo, no se preocupe, yo le doy a usted más financiación para su empresa, pero usted asume el coste de ese combustible, de ese gasto. Es así, porque no te están diciendo que te van a bajar impuestos, te dicen, mire, yo le dejo que en vez de que usted se muera en 3 días, usted puede morir pues a lo mejor en 1 año y medio. Eso es así. Entonces, ¿quién soporta eso? ¿Quién lo soporta? ¿Las empresas otra vez van a soportar esa subida tan grande que hay? Yo creo que no sería justo. Es que lo está soportando toda la ciudadanía, también los empresarios, porque los empresarios también son ciudadanos. Sí, pero mira, fíjate igualmente, por eso hay ayudas directas para todos y también específicas para los empresarios. Y lo que no entendí mucho, Manolo, fue porque no comentaste los 20 millones o 20.000 millones para políticas LGTBI. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estoy diciendo que están aplicando. No estoy criticando que lo hayas puesto. Tienes 20.000 millones en 5 años, ¿no? 4.000 millones cada año. Se trata que como un gobierno tiene que estar responsabilizado. Pero espérate, ahora en una crisis... Entiende que como concejal de política de TVI tenga que saltar en este momento porque ya lo sé, creo que hay igual me has entendido mal porque yo no he dicho que no. Yo lo que he dicho es
20.000 en los próximos 5 años para una política me parece bien, 16.000 ahora cuando España está en la situación que está, Pero es que me parece poco. Pero es que 16.000 no De es, los cuales no es 16.000 la única línea de ayuda que ha puesto sí, el bajar Estado. 20 euros, 20 no, estamos céntimos hablando al de un momento en el Mira, que ahora mismo hay un tema, está desde hace, como ustedes dicen, desde hace un mes, 2 meses atrás hasta ahora, ha cambiado drásticamente el valor del combustible y eso ha afectado a toda la ciudadanía. Pero A los atrás, empresarios también, pero a los ciudadanos de pero pie. Roberto, sí, Entonces, a una todos, medida a para todos. contemplar esta Escucha, a subida todos. de este mes. Mira, no hablamos es de la todo, cadena o sea, alimentaria. estamos hablando Mira, hablamos de la de cadena alimentaria. Uno de los principales motivos del tema de la cadena alimentaria es que nadie puede facturar por debajo del coste. ¿Cuánto le cuesta a un transportista ahora mismo coger un camión y recoger una mercancía en el puerto y llevarla a un cliente? Está por debajo del precio que le cuesta ahora mismo ese transportista. Le hace el conductor, accesorios, repuestos, gasolina, gasoil, etcétera, etcétera. Impuestos, etcétera, etcétera. Le cuesta, está ahora mismo cobrando menos, o sea, por debajo del coste. Pues igual que se hace eso en la cadena alimentaria, tenemos que saber también ser conscientes y tener esa responsabilidad de decir, oiga, no se puede facturar por debajo del precio del coste del transporte. Es imposible. ¿Quién aguanta eso? Y tú me dices, bueno, te doy unos créditos ICO para que alargues tu muerte dentro. No, hombre, no. No, yo lo que digo es, bien por esas medidas, pero bien por 20 céntimos, pero falta todavía un acuerdo que el gobierno del Estado sigue mintiendo, porque fue un acuerdo aquí, en la isla que tanto nos oyen, nos escuchan también, aquí en La Palma, fue un acuerdo de los 17 presidentes de los gobiernos regionales, bajada de impuestos. Llega el lunes a Madrid y cambian. Bueno, pues, Oye, pues no puede hacemos ser. breve, nada, No dura sé. nada esta pequeña pausa porque tenemos que hablar de otro problemón que en estos momentos también se intenta buscar una solución. Y en Canarias solo hay 55.000 interinos en todas las administraciones públicas que tienen que regularizarse ya en breve. Se lo contamos justo después de la publicidad que dura nada. Hasta ahora mismo.
nos hemos quedado con la boca abierta viendo las costillas con papas del anuncio de Hermanas Tosco en el mercado Nuestra Señora de África. Es que toda la comida de Hermanas Tosco es brutal, es espectacular. Hermanas Tosco, que pienso ir a llevarme unas buenas bandejas y después las congelo. Porque es que la comida sabe, de verdad, a casa. Auténtica. Sí. Bueno, decía que hay un problemón en toda España con el tema de los interinos. Las personas que han estado trabajando para la administración pública, que no han terminado un contrato y han pasado a otro, sino que ha existido continuidad, y hay gente que lleva 20 años ocupando un puesto. Se podrían producir denuncias en escala, pero el gobierno ha buscado una fórmula, y es intentar buscar el mayor consenso entre todas las administraciones para que esas personas puedan obtener su plaza. Es un auténtico problemón. Dulce Gutiérrez. Sí, efectivamente. La temporalidad es algo que... En Canarias, solo en Canarias, 55.000. El 40%, como decía antes Roberto, de la plantilla, ¿no? de las administraciones y de las empresas públicas. Es elevadísimo y evidentemente hay que buscar una solución, porque esa temporalidad al final mantiene a los trabajadores en una situación un poco de limbo legal. No eres personal, no eres funcionario o tampoco tienes plaza fija, estás ahí como una situación un poco extraña y puede generar problemas incluso en la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, en la RPT, pues genera muchísimos problemas. Ya era hora que se buscara una solución. Está bien que los sindicatos, evidentemente, que son aquí protagonistas indispensables, hayan colaborado por buscar una solución. Yo conozco, pues, evidentemente, a muchísimos trabajadores de ayuntamientos, en La Victoria en concreto hay bastantes, y al final a toda esta gente hay que garantizarle esa estabilidad. Eso es indiscutible. Yo apoyo 100% cualquier medida que vaya tendente a eso, a conseguir la estabilidad. Hoy escuchaba en la radio a alguien que criticaba, ¿no? Y decía, pues al final lo que vamos a tener es un montón de funcionarios. Pues no, hombre, habrá que tener a las personas que haya que tener, ¿no? Y yo, ya los tiene, ya otras cosas ya que... de todas yo formas... sobreentiendo que si los tiene y han seguido de forma permanente en la administración que sea, o en la empresa que sea, es porque es personal necesario. Pues vamos a garantizar esa continuidad y al final, pues esa seguridad que tienen también los trabajadores, garantizan que estén trabajando con más motivación, y eso yo creo que es positivo a todos los niveles. Lo que hay que garantizar es la eficiencia de los trabajadores públicos. Eso también no hay que olvidarlo. Y ya que estamos adoptando esta medida para garantizar que esa temporalidad vaya desapareciendo progresivamente hasta el 2024 y se consiga, pues por la seguridad de los trabajadores, esa estabilidad, que también... Y el mantenimiento de la administración. Se entienda que el mantenimiento de la administración pasa por el mantenimiento de los servicios públicos y por una atención correcta. Y al final, pues que intentemos concienciar también a todos esos trabajadores de que hay expedientes dentro de las administraciones locales que se hacen infinitos, que se hacen interminables, y que aquí no solo es necesaria la implicación de las administraciones y de quienes sean los responsables en cada momento, porque sabemos que los responsables de las administraciones públicas dependen de la política, por tanto de las votaciones, y al final hoy está uno y dentro de 4 años está otro, pero los trabajadores son los que, yo siempre se los decía a mis trabajadores en el Ayuntamiento de La Victoria, nosotros estamos de paso. Son ustedes los que están aquí continuamente dando la cara con el vecino. Son ustedes al final los que tienen la mayor responsabilidad, porque son los que gestionan los expedientes. Hay algunos que son técnicos pues superiores y tienen mayor nivel de responsabilidad, y lo que queremos es eso. Claro, y el unir criterios, porque aquí se abrían varias posibilidades, desde la denuncia al juzgado de la social, pasando pues por concurso de méritos o sacar lo que significaría la convocatoria de plazas públicas, un auténtico follón. Si van todos de la mano, mejor. Manolo Gómez. Es curioso que, por ejemplo, este gobierno habla siempre de la precariedad laboral en este país, ¿no? Los contratos temporales, en fin, todo esto, la reforma laboral, etcétera, etcétera. Y el Estado, las comunidades autónomas, o sea, las instituciones públicas... Empresas públicas, ayuntamientos... Es la empresa, por así decirlo, que más trabajo precario y más trabajo temporal tiene. Es curioso cómo se las achaca a los empresarios, a las pequeñas empresas, por decir, pues, como esta, y resulta que el que incumple más la ley, que es una ley que está aprobada, es el Estado. Y son las comunidades autónomas, son las instituciones. Es curioso esto, ¿no? Entonces, hay una indefensión de muchísimas personas a nivel estatal y sobre todo a nivel de Canarias, que es lo que nos interesa,
Yo puedo hablar de mi ayuntamiento, incluso en La Laguna, puedo hablar que también es un caso muy sangrante y que hay que buscar una solución sí o sí. Evidentemente que hay que decir, bueno, hay que hacer las pruebas. También es mérito, hay que concurrir por una serie de objetivos. Hay que tener esas plazas, de alguna forma darle seguridad al trabajador, porque imagínese la audiencia. Un trabajador que lleva 25, 30 años, no estoy exagerando, 25, 30 años, mañana lo pueden echar perfectamente. Entonces hay que buscar una solución. Los sindicatos tienen que sentarse, esa mesa que tú comentabas antes me parece una buena idea, los sindicatos tienen que sentarse, las instituciones tienen que sentarse y los trabajadores también tienen que sentarse. Hay que buscarle esa seguridad laboral que las personas necesitan y también las que están pendientes de entrar que se dice en la administración. 55.000 personas en Canarias que están en el limbo. Roberto. Por supuesto, yo creo que lo más importante de todo de esta noticia es la creación de esa mesa, ¿no? Volver a hablar del trabajo colectivo, el trabajo colectivo tanto de la administración como en este caso de los sindicatos, que son al final los representantes de los trabajadores que llevan viviendo con estas circunstancias de hace muchos años, porque no vamos a poner la venda en los ojos que esto no es desde hace, como dices tú, 2 años o 3 años para acá que está gobernando el Partido Socialista o quien esté gobernando en el gobierno de Canarias. Hablando de 25, 30 años, estamos hablando de que había una dejación de funciones de cada una de las administraciones que han estado gobernando durante esta etapa. Y tenemos que congratularnos todos y todas de que por fin se vaya a buscar una solución para todas estas personas que también están en el limbo, como bien dijiste, y que también creo yo que sobre todo en las administraciones públicas como son los ayuntamientos, que somos los que más estamos sufriendo esta inestabilidad, porque somos quienes tratamos directamente con el vecino, lo decía antes también la compañera. Al final es importante que quien cree en el trabajo público y que quiere tener una plaza en un ayuntamiento, en una institución local, tenga la posibilidad de estar con una plaza fija y que sienta propio también el trabajo. Y no estamos contando 2 factores importantes, que son la sanidad y la educación, donde ahí termina un contrato, te vas al paro, te vuelven a contratar. No estamos contando a esta gente. Sí. Que es una burrada. Sí, yo no sé si la solución puede ser ese puesto fijo, o sea, como entendemos un puesto fijo, ¿no? Tiene las condiciones, por ejemplo, en comparación con lo que tú comentabas, sobre todo en la sanidad, ¿no? Que existe eso de renovación de contratos cada 6 meses o cada 3 meses, ¿no? Que también es una indefensión por parte del trabajador. En este caso, estás atado de pies y manos y con las condiciones ahora mismo. Sí, porque ahí sanidad está claro que falta mano de obra y estás obligado, como no lo puedes dejar fijo, a contratarlos, mandarlos al paro, volver a contratarlos. Daniel, ahora mismo en la sanidad, y te pongo un ejemplo rápido, en la sanidad faltan médicos, pero no faltan médicos porque no habrán plazas o no hay ofertas. Faltan médicos por las condiciones que quieren contratar la sanidad, en este caso Canarias, a esos trabajadores, a esos médicos, cuidado. Pues mire. Entonces, ahí yo creo que están metidos todos, esos 55.000, evidentemente son... Es un número aterrador, efectivamente. Sin duda. Sí. Vamos con noticias más breves y vamos con las cosas que han sucedido y van a suceder en Canarias y a nivel nacional. Comenzamos con algo sorprendente. Empate, yo digo, vamos, ni adrede, nos vamos a La Palma, primarias del Partido Socialista para la Secretaría General Insular, entre Anselmo Pestana, que es el delegado del gobierno, ha sido presidente del Cabildo de La Palma, y Francisco Javier Paz Expósito, que en este caso es alcalde en uno de los municipios en la isla de La Palma. Y justamente han coincidido en 387 votos. Parece que va a haber una semana de margen y ya veremos qué va a pasar. Pero, ¿y qué hubiera pasado si hubiera ganado uno por un voto? Pues la democracia, ¿no? También dentro del partido. Pero y no pudo pasar, sino tenían que empatar. Bueno, eso quiere decir que hay 2 grandes candidatos para poder llevar el Partido Socialista de La Palma y bueno, eso está bien porque eso quiere decir que hay movimiento en la propia isla y hay alternativas cuando hay este tipo de ocurrencias. No, pero tendrán que volver a votar.
pues volveremos a votar, y lo que tendrá que hacer el partido tendrá altura de miras, como siempre digo yo, cada uno pensando en el bien del partido, y tocará después unificar a las dos posturas, es decir, a los dos candidatos, y acercarse, porque al final lo importante es el PSOE. Pero tú de La imagínate que Palma. vuelvan a votar y vuelvan a dar los mismos resultados. Pues sería poco probable, pero bueno, podría ocurrir. Entonces, pues nada, tendremos que poner un medio candidato de cada uno y lo... Madre mía, madre mía. Bueno, seguimos. La probabilidad era La- muy escasa, ¿eh? De ese empate era escasísima, ¿no? La Pues probabilidad, mira, me refiero, ¿no? pero Que era- ¿no? ocurre. Pero no, 387, Sí, un dato súper curioso. Pero lo que ha sido la sorpresa ha sido la pérdida ya de representantes canarios de Podemos bajo las siglas de Podemos. Inesperado. Se habla ya de un nuevo partido, y es que Meripita se ha ido al grupo mixto, abroncando bastante a su partido. Ahí estamos viendo imágenes en este momento de Meripita cuando subía a la tribuna de oradores, en esos momentos de Podemos. De nuevo, crisis interna, porque recordemos que Podemos ha pasado de 35 diputados a quedarse en 33, porque tampoco han querido que siga la lista después de la inhabilitación de Alberto Rodríguez. Manolo Gómez. Sí, es curioso. Aquí el debate, podemos abrir el debate. No hay nadie de Podemos, y con todo el cariño y respeto, ¿no?, que me merece esa formación política. Pero bueno, abrimos el debate de quién es el acta. ¿A qué oye ese debate? O sea, Podemos el ha pedido debate- que lo entregue, su acta. Sí, parte de Podemos ha pedido que la entregue. Parte, porque no te olvides que también, creo, y si no me equivoco, hay una declaración de 11 miembros de Podemos en Canarias que apoyan, en este caso, a Meripita. La apoyan. Entonces, bueno, como tú dices, me acaba de sorprender, te soy sincero, que hayas dicho que se crea un nuevo partido en Canarias, no lo sabía. Puede ser, Se habla puede ya ser, de- se habla. de- No, sé que en Andalucía hay un movimiento hacia la izquierda que efectivamente puede ser ese, pero en Canarias no. Entonces, bueno, ese debate, pues desearles lo mejor como adversario político, pero realmente el debate no está si deja o no deja, el debate está, o sea, si se va o no se va, el debate es de quién es el acta, en este caso del Parlamento, de quién es el acta, ¿es el acta del partido o es un acta de ella? Esto solo ocurre en España, cuando pasan estas cosas. Cuando tú vas en una lista cerrada... porque claro, este debate siempre sale a la luz pública cuando dice, oiga, pero es que usted salió elegida porque iba en mi lista. Haber ido usted sola. Pero las normas son las que son y están para cumplirlas. O sea, que realmente lo que dice la ley es que tú vas en una lista cerrada, pero el acta es personal. Es personal, efectivamente, y si el acta es personal, eso es lo que hay. Les podrá parecer mejor o peor, pero eso es una realidad, con lo cual Meripita tiene todo el derecho del mundo a elegir irse al grupo mixto y a no entregar su acta. Al final es una decisión súper personal, y yo las cuestiones internas de los partidos, yo creo que lo he dicho en distintas ocasiones, las tendrán que resolver los partidos internamente. Eso a mí me merece el máximo de los respetos, ellos verán, pero también respeto la decisión de ella, porque si la ley lo contempla, ella tiene esa opción y tiene la opción de elegir. Claro. Que lo resuelvan internamente y que hagan lo que tengan que hacer. Ella además ha salido en los medios de comunicación cuáles son las razones por las que ella ha decidido hacer esto, ¿no? Y hay una falta de acuerdo claro con la línea que ha estado llevando Unidas Podemos, y por eso ella ha tomado esa decisión. A mí me merece el máximo de los respetos, yo esas cosas no las cuestiono, son temas internos, ellas lo tendrán que resolver ellos, de la misma manera que verán el Partido Socialista cómo resuelve otro empate en La Palma si vuelve a ocurrir, porque la cosa se puede poner de película. Totalmente distinto, pero estoy de acuerdo con Dulce, ¿no? Es importantísimo tener claro que bueno, estas situaciones internas son totalmente de partido, no podemos opinar desde fuera, pero siempre desde el respeto, porque al final uno no sabe cuál es la realidad que vive dentro del partido. Yo creo que también tiene que ver un poco que dentro de la fuerza Podemos, ¿no?, hay muchas divergencias dentro de la propia ideología, ¿no? Porque hay muchas vertientes, y aquí en Canarias lo hay, están muchos partidos que se han unificado para ir bajo el paraguas de Podemos, y esto puede ser también a lo mejor uno de los motivos por el cual a lo mejor hay divergencias a la hora de tomar algún tipo de decisión. Y aunque es cierto que el acta es de individual, ¿no? Yo, por ejemplo, soy concejal de un ayuntamiento, pero yo en mi caso tengo claro que el acta la tengo gracias a que voy en una lista de un partido al que voy a representar. O sea, no voy independiente. Por ahora las listas independientes
no están. A lo mejor en un futuro, quién sabe, ¿no? Porque es verdad que hay gente que diría, pues mire, yo puedo coger a Dulce de un partido y a Roberto Las de únicas otro. listas abiertas que tenemos en nuestro país son las del Del Senado. Senado, efectivamente. Pero es curioso que de los 35, donde está ahora mismo el problema, la incidencia, es en Canarias. Tanto con Alberto como Sí, porque con los dos son Meripita. una por Tenerife y otro por Gran Son- Canaria. son dos Se han personas, quedado sin representación. son dos Canarias. personas. Canarias. No nos Sin olvidemos que representación incluso Pablo Iglesias cierra aquí, y además cierra en La Laguna también las elecciones pasadas. O sea, Canarias ha sido una plaza importante en cuanto a esa configuración de partidos bajo las siglas de Podemos. Y es sorprendente que tanto lo que es el acta de Alberto no se haya todavía abierto, porque la siguiente persona, creo recordar que la siguiente persona ya había Dijo que renunciado, no, ¿no? fue así. a ese acta, que creo que era una mujer, y que eso no se haya cerrado. Y más cuando está y cómo está el Parlamento de España, que el otro Es que día eso por te iba un a decir. voto, Sí, sí, sí. es Con que dos votos menos, tiene- con dos Reforma votos laboral menos de fue- Podemos, Tiene- cuando hemos visto Ahora son dos. lo que pasó con la reforma laboral, Hombre, a lo mejor no la vota- cosa se puede recrudecer a lo mucho. mejor no vota en contra de algunos acuerdos porque, bueno, se acaba de pasar al grupo mixto, pero sí es cierto que hay una voz importante Te tocó, que no está. Manolo, en la anterior tertulia, el momento de la sangría fuerte del Partido Popular. Sí. Te tocó un papelón aquí. Todo hay que, Pero lo llevó que bien, recordar. Pero- Lo llevó bien, lo llevó bien, lo llevó Sí, bien. gracias. Y Bueno, ahora- también mis compañeras tampoco hicieron Fuimos mucha buenos. sangre. Tú estabas, Pero bueno, te tocó Claro, y también. Melissa. Fue Melissa un Barbasol. estaba Fue un momento- Melissa, Dulce, sí, efectivamente, estábamos los tres. Fueron aquellos, Sí, fue sí. tremendo, tremendo. Y Pero bueno, parece si salí que bien, gracias, te doy las gracias porque salí bien, gracias. el partido ahora ha cerrado filas en torno a Alberto Núñez Feijóo, que este fin de semana celebra su congreso en Sevilla, donde parece que el Partido Popular vuelve a coger aire. Esa imagen que estamos viendo se ha ido repitiendo por toda España, donde también veremos imágenes aquí en Tenerife, y prácticamente podemos hablar ya de que el Partido Popular empieza a reconstruirse. ¿Tú crees que tienen tiempo, Manolo? Sí. Bueno, ¿tú yo- vas a Sevilla? Sí, soy compromisario y voy con un grupo también de La Laguna que son compromisarios y algunos invitados. Vamos a Sevilla, vamos el viernes a Sevilla y regresamos el domingo. Es un momento importante para el partido, un momento importante también para España, yo creo, porque no olvidemos que el Partido Popular es un partido de gobierno y sobre todo a mí tuve la oportunidad, ahí tenemos las imágenes, ¿no? de hace pues 15 días estar presente cuando nos visitó Alberto Núñez Feijóo. Me parece un candidato y una persona que puede liderar perfectamente el Partido Popular. Me parece una persona muy sensata, muy coherente, que tiene experiencia en haber gobernado no solamente en lo que La es Junta de Galicia. en la Junta de Galicia, sino también en empresas públicas también. Y luego, por supuesto, tiene un debate, tiene también un mensaje de llegar a acuerdos, de decirle a los españoles, en este caso, que tenemos que acaparar ese voto que siempre se debate entre el centro y la derecha, y para mí me parece que es una persona de mucho consenso y una persona muy equilibrada, y yo creo que, bueno, que hay más que tiempo suficiente para que el mensaje, en este caso, que va a transmitir Núñez Feijóo, pueda llegar a todos los españoles. Yo creo que estamos en tiempo. Veremos qué pasa este próximo fin de semana. ¿Cómo no íbamos a terminar nosotros con, yo creo que las imágenes que más han dado la vuelta en redes sociales seguro, en todos los informativos seguro? Y es que esto viene producido pues por la broma de mal gusto que el humorista en la gala de los Oscars realiza a la mujer de Will Smith, a Jada Pinkett. Sufre alopecia, como bien saben ustedes. Yo ya doy por hecho de que ustedes saben el tema. Yo imagino que no habrá nadie en estos momentos viendo la cadena sin saber de lo que estamos hablando. Gala de los Oscars. Es la propia mujer de Will Smith la que explica el problema de alopecia
que también es frecuente en muchísimas mujeres, hasta 2/3 padece la calvicie después de la menopausia por el descenso de estrógenos. Pero hay más causas. Esto hace que en una broma de mal gusto el humorista se dirigiera a la mujer de Will Smith, cosa que creó una auténtica euforia en el propio actor, que se saldaba con las imágenes que también vamos a ver a continuación. Y es que mucha gente pensaba pues que podía ser una historia más de las que se inventa Hollywood pues para llamar la atención. Parece que esto fue más allá. Y ahí estamos viendo el momento. Tremendo momento el sucedido. Y parece que ya lo que parecía que podía ser un montaje, pues ya no nos lo parece tanto, y esto sigue creando un auténtico debate de hasta cuánto puede aguantar una persona una broma de mal gusto. ¿Está justificada la violencia? Manolo Gómez, que estaba muy interesado en tratar este tema. Mira, te soy sincero, más me quedé el otro día para ver los Oscars, no llegué hasta este momento. No llegué hasta este momento. No llegué porque ya era demasiado. Me hubiese gustado verlo en directo, pero yo creo que hay alguien que tiene todavía dudas, ¿no? Porque no se ve de otro ángulo el tortazo que le da, o el puñetazo, no se ve. Claro, tratándose de actores. De actores, efectivamente. Imagínate. Pero vamos, yo creo que después de la reacción que tuvo él después, ¿no? Con los comentarios, ¿no? Que dijo posteriormente, a mí me parece que esa reacción no está en absoluto justificada. ¿Cuál, la de Will Smith o la del humorista? De Will Smith no está justificada, bien. Eso por un lado. También, bueno, y todos sabemos del humor anglosajón, que es muy cínico, ¿verdad? Y que tiene una carga también, o sea, es una crítica, tanto los americanos como los ingleses tienen un humor muy cínico en cuanto a meterse con la gente. Y bueno, en este caso entiendo que los problemas que solamente lo ha podido vivir la mujer, y en este caso Will Smith, ¿no? Y la pareja, pero aquí se ha hablado han de todo, tenido... desde el machismo, porque sí, la mujer no se defendió... pero, ¿tú crees que es machismo el que él haya pegado a su compañero presentador? Pregunto. ¿Roberto? ¿Pero por qué? ¿Pero porque defiendes a una mujer o por qué? No, porque defiendo a la porque a lo mujer, mejor resulta... Bueno, termino rápido para que no te... Digo que a lo mejor la mujer tendría otro tipo de reacción, pero en este caso, pues el marido, amor, oye, no sabes lo que está pasando en esos momentos, ¿no? No lo sabes, ¿no? No lo justifico, yo lo acabo de decir, me parece que no tiene que ser, pero yo creo que de ahí a que se diga que es machismo puro, pues chicos, pues yo qué sé, ya es que no sabemos ni cómo actuar. No, machismo puro no, pero sí es verdad que es parte de la sociedad de esa demostración también de tener que defender con esa violencia. Está claro que vamos a estar todos de acuerdo en que tanto uno como otro han actuado fatal. Uno porque se ha sobrepasado con una broma que no tenía que haber hecho de muy mal gusto, sobre todo para una persona que ha hecho, para colmo, pública, un problema que tiene muchísimas mujeres y muchísimos también hombres de esta sociedad, y lo ha hecho de manera natural y demás, y generado una burla sobre eso. Yo lo que creo que Will Smith tendría que haber actuado de otra manera, tendría que haber subido al escenario, quitarle el micrófono y ridiculizar esa broma a través de la palabra. La violencia nunca llega a nada, y menos porque al final las lágrimas yo creo que en el fondo al final se vio, ¿no? Cuando estaba llorando, que estaba arrepentido de lo que había hecho, pero porque es normal, todo, y más en un espacio en el que todo el mundo, y una persona como él, que es referente para tantas personas que les gusta el cine, ¿no? Y niños que lo han visto en miles de películas y demás, que esa reacción está totalmente fuera de lugar. Y creo que lo que hay que analizar es el hecho de que hay que siempre tener el control de uno mismo, saber cómo rebatir, pero nunca con la violencia. La violencia es lo último a lo que tenemos que aspirar. ¿Y el presentador reaccionó bien? Ya te dije que no. ¿El presentador? No, el presentador, ¿cómo va a reaccionar? Porque vamos a ver después bien con la sonrisa, o sea, la sonrisa no se le borró de la cara. El humorista dice. No, el que presentaba. Sí, el que estaba, sí, el humorista. El humorista Por eso, reaccionó bien.
Reaccionó bien cuando después. Yo no sé si es verdad Después que de la comentaron bofetada, me refiero. que el humorista Después ¿no? tuvo ¿No algún crees? tipo de Se han dicho- relación con la mujer de Es que al Will parecer Smith. esto venía de atrás. Claro, es que viene con una historia claro. también personal. Yo creo que había una historia entre el humorista y la propia mujer. Y ya había Entonces, llegado intensificó. a bromas de este Claro. tipo. ¿Tú cómo lo has visto, Dulce? Mira, cuando dijiste tremendo momento, yo pensé que ibas a decir tremendo moquete, de verdad. También. Mira, ya hablamos, ya te conté hoy lo que pienso sobre este asunto y lo reitero y no he cambiado de opinión y he vuelto a ver los mensajes. A mí el humor me ha parecido súper cruel, cínico, anglosajón, como lo quieras decir, pero me parece totalmente fuera de lugar. Es una obviedad, para mí es una obviedad que todos vamos a condenar una respuesta violenta, todos, eso es obvio. Pero para mí también es una obviedad que quizás haya que ponerse en la piel de aquellos que están sufriendo la broma. En este caso, evidentemente, la mujer de Will Smith no iba a subir allí a montar el pollo. Yo creo, igual que Roberto, que hubiera sido bastante más apropiado por la imagen y por el lugar y por la situación que iba a recibir un Oscar, hubiera sido más apropiado que cogiera el micro y le diera un buen plantón allí que dar el cachetón. Pero yo no pienso demonizar a Will Smith porque le haya dado una torta, de verdad que no. No pienso hacerlo porque, mira, al final es una reacción humana y tan criticable es la actitud del humorista, que para mí es patética, como lo es la reacción de él. ¿Por qué no cuestionamos en base a qué al humorista se le ocurrió hacer una broma de tan mal gusto? Cuestionamos solo en base a qué Will Smith tuvo una reacción tan desproporcionada. Pues si desproporcionado fue uno, desproporcionado fue el otro. Eso es así. ¿Fuera de lugar? Sí, fuera de lugar, pero fuera de lugar por parte de los dos, no solo por Will Smith. Yo creo que el que generó el conflicto fue el humorista, que quizás tenga que controlar ciertas actitudes, porque es verdad que hay muchísimas personas, mujeres, pero también hombres, como bien decía, que sufren esa enfermedad y seguramente no es un plato de buen gusto. Y hay que saber lo que internamente y a nivel familiar todos ellos están viviendo para que tengan esa reacción. Yo creo que se debe zanjar el tema, de verdad, no darle más trayectoria a este asunto. Y ambos se comportaron mal, pero para mí tiene muchísimo más reproche el humorista, de verdad, mal gusto, grosero, falta de respeto, y el otro se le fue la mano, por supuesto. Yo ya he dicho, el humorista entiende que la actitud de Will Smith merece un reproche judicial, un reproche penal, vaya usted a los juzgados y denúncielo porque le dio una torta, y que digan lo que tengan que decir, y ya está, y cada uno que haga lo que tiene que hacer. Creo que esto no debe darse. En el momento de haber recibido el Oscar, bueno, tampoco sabía que lo iba a recibir, pues, pero en el momento de haber recibido el Oscar ahí podía tener su oportunidad. Pero fíjate que esa noche... Ya se ha disculpado, ¿eh? Lo hizo. No, contra él, digo, me refiero, en vez de darle una bofetada, Claro, decirle las pero- cosas que tenía que decir. Pero fíjate también una cosa, durante toda la noche, mayormente todas las presentadoras que hubo en esa gala, el humor fue más o menos igual, fue muy cínico también, fue más comentarios, haciendo chistes de cosas personales de todos los que eran candidatos, ¿no?, a los Oscars, ¿no?, tanto los directores como los actores y tal. Y eso la gente se reía y lo aguantaba bien. En este caso, evidentemente, como tú dices, Claro, no pero se sabe. Como decía, la única cómo- diferencia es que la mujer de Will Smith ha estado luchando y ha estado visibilizando, siendo una persona Totalmente, sí, no ese tiene, ámbito. no, De verdad, yo no lo justifico, no. Yo creo que es totalmente distinto, porque una cosa es que se metan contigo en plan broma, otra cosa es que algo que tú estás reivindicando. Imagínate, como si yo estuviera reivindicando. Y no fue contra Will Smith, sino contra su mujer. Contra su mujer, sí. Pero el Will Smith también ahí, no hay que demonizarlo, pero también hay que tener en cuenta, como cada uno, en cada una de las circunstancias de la vida, sabe la posición que tiene y tiene que intentar siempre mirar mucho más allá del impulso, porque si todos nos miramos por el impulso, acabaremos, por ejemplo, en el Congreso de por Diputados, supuesto que no. abofetadas Bueno, todos sí, los días. Totalmente. por supuesto, pero creo Sí, que esto... por curiosidad, ¿se saben los datos de las veces que se ha visto ese vídeo? En memes te puedo decir que ha batido récord. Bueno, De bueno, millones. O sea, Hay Hay en uno redes buenísimo sociales, memes, que dice no. que Pedro Sánchez ha hecho un chiste sobre la mujer de Will Smith. ¿Quién? No lo he ¿Has visto, visto? es muy No. bueno. Es porque... para que vaya Will Smith a encontrarse con Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final. Se nos ha ido el tiempo volando, un programa en el que hemos tenido de todo y en el que hemos hablado de todo también, de lo divino y lo terrenal. Y nosotros pues prácticamente ponemos el punto y final porque llega ya Eduardo con el tarot. Manolo Gómez,
Feliz descanso. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación una vez más. Yo Aquí, me encuentro ya muy a sabes gusto que- aquí. Muy bien. Y también con mis compañeros, por supuesto que sí, a Roberto que no lo Que a conozco. pesar de las discusiones queda claro, en el momento, claro. en el momento que tiene que ser. Dulce Gutiérrez, nos vemos en un par de semanitas. Por supuesto, un placer, como siempre. Roberto Medina, en un par de semanitas volvemos también aquí. supuesto. Sí, Gracias a los encantado. tres. Gracias. Feliz descanso. A todos ustedes, que ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final. Tienen una cita conmigo ya el próximo jueves en El Cuarto Poder Plus, donde vamos a tener música, actuaciones, vamos a tener un programón con un montón de invitados y yo, como siempre, a contrarreloj. Pero llenaremos esas 2 horitas, como siempre, con muchísima actualidad y entretenimiento. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Feliz noche. Adiós.